Buenas tardes, bienvenidos a Redes Culturales Taurinas. Muchas gracias por acompañarnos en una entrega más. Como siempre, los invitamos a seguirnos en nuestras redes, en YouTube, en Instagram, como redesculturalestaurinas.com y que se suscriban a nuestro canal para que no se pierdan ninguno de nuestros programas y, por supuesto, poder ver alguno de ellos. Ya son más de 50 que tenemos en nuestra página y todos tienen algo que contar. Pues hoy tenemos un invitado que nos va a hablar de una feria que ya está a la vuelta de la esquina, Pamplona. Hay que hablar de Pamplona. Muchas veces es el referente por lo que se conoce la tauromaquia en el mundo. Y tenemos como invitado, y además un gusto tener con nosotros Antonio Purroy. Muchas gracias por acompañarnos, Antonio. Pues muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy contento de poder colaborar y participar y hablar también, pues esto, de Pamplona, que es mi ciudad, ¿no? Y que conozco pues bastante bien, ¿no? Claro que sí, y por supuesto mi compañera y amiga Feraro. Hola, Fer. Hola María Ángeles, hola Antonio, bienvenido. Hola, muchas gracias, Fernanda. Presentando a nuestro invitado de hoy, es Antonio Purroy Unanúa. Él es ingeniero agrónomo y diplomado en producción animal. En 1990 se incorpora a la Universidad Pública de Navarra como profesor titular de la universidad en el área de producción animal y después como catedrático de universidad en 1995. Ha sido vicerrector de investigación y transferencia tecnológica de la universidad. Una de sus líneas de investigación ha sido la producción del ganado de Lidia, donde ha realizado diversos proyectos de investigación y dirigido dos tesis doctorales. Ha publicado un libro sobre la guía del ganado bravo y otro sobre el comportamiento del toro de Lidia, ambos traducidos al francés, así como numerosos artículos científicos y de opinión sobre tauromaquia. Ha impartido numerosas conferencias y charlas en jornadas y reuniones de temas taurinos. Es coorganizador de las jornadas sobre ganado de Lidia y tauromaquia, que se celebran cada 2 años y está en posesión de diferentes premios y reconocimientos. Y pues bueno, Antonio, ahora sí que entrando un poco en materia, queremos que nos digas a grandes rasgos, ¿qué es Pamplona? ¿Cuál es el origen de Pamplona? ¿De dónde viene su tradición de correr los toros? ¿Por qué se da ese fenómeno en Pamplona? Bueno, yo creo que en Pamplona ha ocurrido lo que ha ocurrido en muchas ciudades y pueblos españoles, ¿no? Que de una forma casi natural y desde hace ya al menos 8 siglos, pues existe la tauromaquia, existe la relación entre el hombre y el toro y al revés, ¿no? Y entonces, pues efectivamente, para que exista la tauromaquia, pues tiene que haber animales, ¿eh? Que estos animales se crían en el campo, pero que luego hay que llevarlos, hay que conducirlos a una de las plazas o tipos de plazas, en las ciudades o pueblos grandes, ¿no? Y entonces, desde siempre, desde que la tauromaquia de alguna forma existe, que yo la dato sobre todo la tauromaquia al comienzo, por poner una fecha, ¿no? Aunque es mucho más antigua, ¿no? Por la relación que hay entre el hombre y el animal desde la época, desde Creta y demás, ¿no? Pues yo la dato, si hay que poner una fecha aquí en España, y sería en el principio además de la tauromaquia, digamos, universal, sería con Alfonso X el Sabio, hace unos 8 siglos, así aproximadamente, que se puede empezar a hablar con una cierta seriedad de tauromaquia, de juego entre el hombre y el animal, ¿no? Bien, pues para poder hacer ese juego, al animal hay que criarlo, lo tiene que criar, y luego hay que llevarlo a un lugar donde se pueda realizar ese juego. Y ese juego suelen ser pues, las plazas de los pueblos o ciudades, ¿no? Y entonces, de forma tradicional, se organizaba, entonces no había camiones, no había trenes, no había más que gente que podía llevar, acompañar, a chuchar, a azuzar los animales hasta los pueblos o ciudades, ¿no? Y entonces, una vez allí, pues jugar con ellos por la tarde generalmente, pues esa fiesta de toros a la que la gente acudía, ¿no? Pues bueno, pues esa llevada, ese traslado, eso es lo que se ha convertido, que se llamaban entradas, se han convertido en los encierros, ¿no? Que se han celebrado en casi todos los sitios donde se producían festejos taurinos de este estilo, ¿no? Lo que pasa es que muchos de ellos ya se han perdido y en otros unos pocos se han de alguna forma conservado, ¿no? Y claro, como es una cosa tan espectacular y tan bonita, en algunos que se han conservado, pues se mantienen con mucha fuerza y cada vez con más intensidad. Y uno de ellos, y quizá pues el más importante, porque se ha hecho importante, no porque lo fuera, sea mejor o peor, incluso tampoco es el más antiguo, ¿no? Pues es Pamplona. Y por eso tenemos el encierro de Pamplona. Que data, que también, que por poner ¿y cuándo empieza? Pues no se sabe cuándo empieza, porque claro, ya sabes, cuándo y cómo.
porque fue muy antiquísimo, ¿no? Entonces hay una fecha que es, bueno, que es la de 1385, reinando Carlos II el Malo, rey de Navarra, ¿eh? Cuando se data, como dijéramos, los primeros encierros, ¿no? O primeras entradas, ¿no? Entonces, ¿y cuándo entra en juego el encierro moderno? Pues el encierro moderno empezaría también, pues en 1800, hay una fecha que es 1843, cuando por primera vez, perdón, 1856, cuando por primera vez corren los toros por la estafeta, digamos, ¿eh? Entran por una de las puertas de la muralla de Pamplona, corren por la estafeta y van hasta la Plaza del Castillo. Ahí sería, digamos, el comienzo, la fecha inicial más que se considera, ¿no? Y en 1867 hay un primer bando municipal en que ya se regula lo que es el encierro y se le da carta de legalidad y de naturalidad, ¿no? Y luego fue en 1922 cuando se crea la plaza actual de Pamplona, porque se había quemado la anterior, y entonces ahí se modifica un poco el recorrido, sigue por la estafeta el encierro, pero al final de la estafeta, en vez de volver a la derecha y hacia la Plaza del Castillo, va ligeramente hacia la izquierda, entra al callejón de la plaza y entran los toros en la plaza. Entonces ahí es cuando ya es el encierro ya totalmente moderno. Esta plaza tiene 103 años, y se siguen corriendo los encierros y cada vez con más fuerza y con más intensidad, ¿no? Y ese es sería un poco el origen, pero que vamos, que así como en Pamplona, pues hay otros muchos sitios donde aún se mantiene, incluso hay, por ejemplo, el encierro de Cuéllar, que dicen que no, que el suyo es más antiguo que el nuestro. Pues puede que no. Y ellos hablan de 1215. Hay también otros muy famosos, como puede ser el de Ciudad Rodrigo, que data de 1417. En fin, hay aquí unas pequeñas peleas tontas porque no van a ninguna parte, que sí que soy más antiguo, que sí soy más importante, que sea. Lo cierto es que, por lo que sea, el encierro de Pamplona ha cogido una fuerza espectacular. Yo considero que es el festejo popular más importante que se celebra en el mundo. Yo lo considero. Y con una gran repercusión. Y es una cosa que, bueno, pues si ya lo conocéis como yo, la verdad es que se hace bien, se hace de forma ordenada, en un perfecto equilibrio inestable. No se pueden tocar muchas cosas, las que se tocan hay que tocarlas con mucho cuidado, no vaya a ser que todo se estropee. Y eso hace que hay mucha seriedad, hay mucho rigor, hay mucha tradición y conocimiento, y eso hace que siga siendo un encierro pues muy, muy querido por la gente y muy visto en el mundo, de manera que tanto en directo como después, en el mismo día, a partir de que acaba el encierro, el mismo día, es que se ve en muchos sitios, en muchos lugares y muchos millones de personas lo ven, ¿no? Y se considera, como el más importante de los que celebran. Eso sería un poco el origen y un poco la esencia básica del encierro. Muy bien, y ya que estamos sobre ese punto, Antonio, precisamente podemos decir que hoy por hoy el referente taurino para el mundo, para el planeta entero, pues es Pamplona. Y sin embargo, dentro del mundo taurino, la Catedral del Toreo está en Madrid. Y vemos también que hay como esta diferencia de aficiones, pero también esta diferencia de percepciones. ¿A qué se debe este fenómeno y cómo podríamos explicarlo? Bien, vamos a llegar a ello. Pero antes quisiera decir una cosa. En Pamplona hay una simbiosis que es espectacular, que es la suma de dos tauromaquias. La tauromaquia de lidia ordinaria, por la tarde, Feria del Toro, y la tauromaquia popular, por la mañana, el encierro. Bueno, hay una simbiosis ahí que se complementan y se ayudan. ¿De qué manera? De manera que esa simbiosis hacen un mini conjunto que puede con todo, y que de alguna forma es la gran barrera de defensa contra los movimientos antitaurinos y animalistas que siempre ha habido y que lo sigue habiendo, sobre todo estos últimos, que estos sí que son más nuevos, los animalistas, ¿no? Entonces es una gran barrera de contención y de ayuda a lo que es la tauromaquia
mundial. Entonces no hay que considerar por una parte el encierro y por otra parte la corrida por la tarde. No, no, hay que considerar el conjunto del encierro con la feria del toro. El animal por la mañana que corre para llevarlo hasta la plaza, enchiquerarlo, sortearlo y después por la tarde lidiarlo. Ese conjunto, esa simbiosis es maravillosa y da una gran fuerza. Yo creo que es la mayor fuerza. Como no seremos la feria más importante, por supuesto que no, pero sí ese conjunto creo que es lo más importante, como diría yo, como conjunto de fuerza, de tauromaquia, de defensa, de arte, de peligro, porque esa es otra. Los toros que se corren en Pamplona, las corridas que se lidian, son de ganadería las más punteras, las más clásicas, las que tienen mayor bagaje genético, y de esto también podemos hablar, y son toros cabeceras de camada, son corridas que son cabeceras de camada, muy bien armados, con mucho peso, mucho tamaño, porque el mozo de Pamplona, sobre todo, y los corredores de Pamplona, que son muchos que vienen de fuera, quieren el toro que sea más bravo, más grande, más duro, porque se quieren lucir ante ellos y quieren correr delante de ellos, no quieren correr delante de cualquier toro que no tenga fuerza o que no tenga bravura o que sea un alma en pena, como hemos comentado hace un rato, ¿no? Entonces, eso hace que, pues que tenga una fuerza y una atracción hacia el mundo taurino que luego trasciende a la población en general. Y ojalá trascendiera más. Y para no estar únicamente ceñidos a lo que somos nosotros, sino que también llegáramos a la sociedad, entendiera lo que es todo esto y lo apoyara más, o al menos no lo atacara, ¿no? Bueno, Antonio, y aquí nos vamos a detener un poco ahora sí que en lo que es Pamplona, en el sentido de que cada plaza tiene su toro, su público, y es verdad que a muchos taurinos, gente que no conoce el público de Pamplona, hasta llega a escandalizar, llega a criticarlo, no entenderlo, o minimizarlo, no darle la importancia que tiene luego a lo que sucede en el ruedo por el público que hay en Pamplona. Entonces, se habla obviamente de todo tipo, se le pone todo tipo de adjetivos, ¿no? Pero nos gustaría que nos explicaras Pamplona a los taurinos, porque quizás a veces los que más criticamos ese público somos los mismos taurinos, ¿no? Entonces, si nos los pudieras Muy explicar buena. este fenómeno. Muy buena pregunta, es la pregunta del millón, efectivamente, que tantas veces me ha tocado contestar, ¿no? Porque claro, como la gente me lo dice, incluso me increpan, ¿no? Muchas veces, ¿no? Bueno, pues esto es una cosa que es así y que no va a cambiar nunca. Eso es una seña de identidad de Pamplona que efectivamente puede parecer una aberración. Y yo como aficionado, pues efectivamente, pues puedo decir que esto es una barbaridad. Es que está jugándose el toro, perdón, la vida con un toro que es un toro, ya digo que aquí los toros que vienen son toros que dan miedo, lógicamente, ¿no? Y sin embargo, la gente no los toma en consideración, siguen cantando, siguen bailando, siguen chillando, siguen protestando, comiendo, bebiendo. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? Esto es una falta de respeto, el torero no se puede concentrar. Yo no sé cómo torea, que no sé cómo viene a torear a Pamplona, no lo entiendo, ¿no? Y yo, bueno, pues como yo siempre lo he visto y me parece lo normal y siempre ha sido así y seguirá siendo. Y aquí ha habido grandes ferias, ha habido grandes corridas, ha habido grandes faenas, ha habido grandes triunfos. Y quiero traer a colación lo que dice mi querido amigo, queridísimo amigo, don Santiago Martínez Viti, que no es cualquiera en esto del mundo del toro, es la persona, el torero que más ha salido por la Puerta Grande de Madrid hasta 14 veces, uno de los grandes de la historia y uno de los mejores del siglo pasado, que es un forofo de Pamplona, adora Pamplona, ha venido mucho, aquí ha sido un ídolo, y siempre me dice que, ahora cada vez me dice menos porque el pobre, pues sí, está bien, por supuesto, pero claro, tiene algunas dificultades. Y me dice mira, no se puede ser figura del toreo, no se puede ser figura del toreo si no se ha toreado en Pamplona y si no se ha triunfado en Pamplona. Que nos quede claro, que nos quede claro. Por eso cuando a mí algunos compañeros me decían que Pamplona esto, Pamplona esto, dicen, no, Pamplona hay que ir, no queda otra que ir. Y además hay que intentar triunfar, porque como triunfes,
esa masa de mozos alegres, se callan y los olés que te brindan y los aportes que te brindan, eso casi se me está poniendo a mí los pelos de punta ahora de pensarlo, eso no se puede olvidar. Y eso es un triunfo de los que más valen. Entonces, y Pamplona va a ser siempre así y tiene que ser siempre así y no tiene que cambiar porque cada uno es como tiene que ser y punto. Y por eso digo que esto no va a cambiar y que esto es así y que no queda otra. Y que no queda otra y que se va. Y además me dice, ¿tú crees que, y por ejemplo, cuando estás mal, esos mozos tienen derecho a pitarte, pero a más no poder, pues porque esos mozos que están ahí por la mañana se han jugado la vida delante de esos toros que tú te estás poniendo, decía compañeros, ¿no? Que a veces decía, me venían compañeros en la cual me decían, maestro, es que yo no, es que no puedo, es que no puedo, es que yo no puedo con estos. Digo, no, pues tú tienes que poder. O sea que coge la muleta y al toro, que es nuestra obligación como toreros, ¿no? Y además para eso nos han contratado. Y estos que están aquí arriba, han corrido por la mañana delante de los toros, les han hecho cosas bonitas en cuanto a carreras bonitas y no han cobrado un duro. Y no han cobrado un duro. O sea que vamos a ver si nos ponemos serios. Y a torear. Sí, sí, maestro, de acuerdo. O sea, esto a mí me lo ha dicho muchas veces Santiago. Entonces, bueno, ahí... Pero yo entiendo perfectamente que haya gente, yo sé también gente, algunos aficionados me dicen, no, yo nunca voy a ir a Pamplona. Y digo, no, pues me parece muy bien, que no es obligatorio venir. Y me parece muy bien que no te guste, es cierto. Porque yo entiendo que es una normalidad. Esto si ocurriera en Santander, efectivamente, ocurriera en Salamanca, ocurriera en Madrid, pues sería una barbaridad. Pero es que esto es Pamplona, ¿no? Y es la única plaza que yo conozco. Durante la faena del torero está la gente. Y como no haya interés en el ruedo, ni te cuento. Ahora, como haya interés, lo perciben rápido, ¿eh? Y ya que estamos hablando precisamente de la afición en Pamplona y del ambiente en la plaza, ¿qué función cumplen los clubes y peñas taurinos dentro de la Feria del Toro, dentro de Pamplona? Pues claro, en la feria las peñas juegan un papel fundamental, fundamental, porque son las que de alguna forma pues animan excesivamente, claro, y además de forma quizá a lo mejor no apropiada, animan muchísimo la plaza. Y eso a mucha gente no muy aficionada o aficionada un poco, pues le gusta mucho llegar a la plaza y que haya esa alegría y que se cante y que se coreen cosas bueno, pues eso gusta, ¿no? Y, y eso pues va a existir siempre, va a existir siempre. No podemos hacer... Y entonces, claro, ¿quién son los que de verdad animan esto? Son las peñas, que cada uno tiene su charanga, digamos, su pequeña orquesta, y además compiten entre ellos pues por cantar más y mejor, por hacer cosas más divertidas, tal. Y entonces eso es algo que no puede faltar en Pamplona. Es que el día que en Pamplona no hubiera peñas, pues es que ya no, es que no sería lo mismo. Es que la Feria del Toro igual se acababa, ¿no? Porque es que está así tan hecha que esto ocurra, que bueno, tiene tal normalidad que bueno, que la gente pues hasta se lo pasa bien y se divierte. Y como claro, es que también hay que pensar que de los 21.000 espectadores, pues claro, prácticamente hay 8 llenos en la feria, que asisten a la plaza, pues hombre, aficionados de verdad, de estos conspicuos que digo yo y que saben mucho y que van a las corridas con un afán totalmente examinador y de justicia y tal, pues de esos hay, ¿qué habrá? ¿Un 5%? ¿Un 10%? No creo. Y el resto son gente, aficionados que van de vez en cuando a los toros, porque claro, y además lo que yo digo siempre, los toros, las plazas las llenan no los aficionados, los aficionados llenan un 5%, llenan entre comillas, un 5 o un 10%. El resto es gente que no es muy aficionada y algunos nada aficionados, pero son los que pagan las entradas y hacen que el espectáculo se mantenga y se pague y continúe. Si no fuera por ellos, como nosotros lamentablemente no tenemos otros aportes que vengan externos, como puede ser en el fútbol o en las grandes, no sé, actos culturales en que las televisiones y demás ponen mucho dinero, aquí en los toros hay poco dinero.
en juego. Entonces, como no vaya la gente a los toros, como no tienen las corridas, las plazas, pues en las corridas, pues se acaba esto, ¿no? Entonces, pues bueno, pues esas peñas, que además pagan su entrada, ¿no? Tienen una deferencia por parte de la Casa de Misericordia y las entradas son más baratas, ¿no? Pero van y las pagan los mozos, las pagan esas entradas, ¿eh? Y encima además llevan esa emoción, ese interés, esa alegría, ¿no? Que gusta mucho a la gente que viene a visitarnos y que viene por primera vez y demás, ¿no? Entonces hay un círculo un poco cerrado ahí, que se mueve un poco la espina, la reina que se mueve un poco la cola, pero bueno, ahí estamos. Y esto como funciona y va bien, pues yo creo que va a continuar, ¿no? Y yo te digo, yo no estoy defendiendo, ¿eh? O sea, no estoy tampoco, o sea, no estoy en... Yo entiendo perfectamente a los aficionados que vengan de fuera y que se encuentren con esto, ¿no? Pero bueno, esto es así, yo le digo, esto es así. Claro, y también aquí, bueno, nos gustaría nos platicaras de esto, porque hablar de Pamplona siempre se relaciona con Hemingway. Yo creo que ya hay una relación, es difícil no hablar de Pamplona y no mencionar a Hemingway, ¿no? Entonces, pero es importante que nos digas cuál es la diferencia que hay entre la Pamplona de Hemingway y la Pamplona taurina, la que realmente se vive en esos días, ¿no? Porque pues obviamente Hemingway, además de que ya estuvo ahí hace muchísimos años, pero yo creo que sigue siendo un nombre que se sigue mencionando. Y yo creo que será por siempre la relación Pamplona-Hemingway. Sí, bueno, Pamplona, perdón, Hemingway ha hecho mucho por Pamplona, ¿eh? Hemingway apareció por aquí por primera vez el 6 de julio del año 23, por la noche apareció, llegó en tren, ¿no? Y claro, Hemingway era lo que era, ¿no? Hemingway era un hombre, bueno, ya lo conocéis, ¿no? Bueno, Ujú. bueno, pues le gustaba mucho la fiesta y le gustaba mucho el vino y cuando llega aquí y llega a una ciudad pequeña en aquella época, ¿no? Algo empobrecida, ¿no? Pues como estaba España en aquella época, estaba bastante empobrecida y se encuentra con semejante eclosión, donde además hay una cosa que él no había visto nunca, que son los toros, lo llevan a la plaza y claro, entre los efluvios, yo me imagino, del vino y tal, y ve aquello y dice, pero ¿qué es esto? Esto es maravilloso, ¿no? Esto es maravilloso, y entonces a partir de ahí, pues bueno, pues escribe aquellos libros, escribe bueno, pues escribe Muerte en la tarde, escribe Fiesta y tal. Y bueno, aquello, como es un gran escritor, llega a alcanzar el premio Nobel, e incluso yo sé que en las universidades americanas, la gente que estudia, los chicos que estudian literatura y tal, pues les ponen como tarea pues libros de Hemingway, se siguen leyendo en las universidades, ¿no? Como libros de texto, ¿no? de los universitarios, ¿no? Y eso hace que sea al final, él le haya dado a Pamplona una gran visión, una gran promoción. Hay algunos que dicen que no, que eso no tenía que haber sido así y que ojalá no hubiera venido porque es que ahora pues, ha habido años en que hemos estado aquí que no se puede, hay tantísima gente, hay tanta profusión de todo que al final pues estás hasta incómodo, ¿no? Dice, no hacía falta tanto, ¿no? Pero bueno, es otra cosa que no se puede evitar, que yo creo que ha sido buena para Pamplona, ha sido buena para la fiesta de los toros y lo sigue siendo para la tauromaquia universal, ¿eh? Hay que ver la cantidad de gente que viene atraídos y cantidad de americanos que vienen atraídos por Hemingway y las lecturas de sus libros, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una cosa positiva e interesante y que le ha dado muchísima visibilidad y muchísima propaganda a los Sanfermines y a la fiesta de los toros y a España al mismo tiempo, ¿eh? Por tanto, oye, está muy bien. Está muy bien. Yo recuerdo, yo vine a Hemingway, yo lo estoy viendo, ¿no? Una vez, año 64, así sería, no, algo menos, ¿no? En la Plaza del Castillo, en la cafetería Iruña, Sí. estaban un grupo, entre ellos, claro, para esa época ya era famoso, y aquí, yo era un niño, no, pues está ahí Hemingway, y es que más lo estoy viendo, estaba con un grupo de amigos americanos, la mayoría de ellos, y bebiendo vino, como locos, allá al lado, ya más, en la terraza del Café Iruña, ¿no? Y en una columna que, bueno, es que la estoy viendo, ¿no? Entonces, yo puedo decir que yo le vi a Hemingway, ¿no? En En Pamplona. Pamplona. Fijaros lo mayor que soy.
Vas a cualquier parte del mundo y cuando hablas, mencionas que te gusta la tauromaquia, siempre, generalmente se usa el referente de Pamplona y Hemingway. Sí, eso es cierto, sí, sí, sí. Eso es cierto, sí, sí. Bueno, ya un poco en esto, pues ya comentamos que Pamplona en más de un sentido es un referente capital dentro del universo taurino, pero vamos hablando ahora de Pamplona como industria cultural y de la importancia del toro para la economía local y nacional, que, a ver, ya hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Que la diferencia entre México y España es que mientras en España la tauromaquia es una industria cultural en toda forma, luego en México tenemos los problemas que tiene porque es vista solamente como un negocio, pero aún dentro de esta industria cultural que es la tauromaquia, esta apoteosis de la industria, esta gran derrama de la industria cultural en torno al toro, Pamplona es un punto de aparte en el resto de España. Pues fíjate, Fernanda, en ese sentido no te voy a dar mucho la razón, porque sí, Pamplona y los Sanfermines es algo que está claro y es una eclosión y es algo que es famoso en el mundo entero. Pero sin embargo, cuando se pasan los Sanfermines, baja mucho el listón de lo que es la intensidad taurina. Sí, es verdad que hay un club taurino de aquí en Pamplona importante, que bueno, hay varios, ¿no? Pero uno es importante, digamos, el oficial, entre comillas, el club taurino de Pamplona. Hay bastantes clubes taurinos en Navarra, en los pueblos y demás, pero durante el año no se habla mucho de tauromaquia, no se habla mucho de tauromaquia, está un poco como adormecida, como si dijéramos, no hace falta porque ya llegará julio, junio primero el Sanfermines y después julio, y esto será otra vez otra eclosión taurina, ¿no? Y por eso no tenemos mucha actividad cultural. Cultural, sí es verdad que, como digo, el Club Taurino de Pamplona hace cosas interesantes, hace coloquios, hace conferencias y demás. Una revista muy interesante que publica cada año en San Fermines, pero no mucho más, no mucho más. Hay ciudades, incluso, incluso yo diría que, por ejemplo, en Francia, que Francia sabéis que es también taurina, claro, taurina con el volumen que tiene lo taurino en Francia. No es comparable con lo que hay en España, ¿no? Pero sin embargo, tienen mucho tirón cultural entre los aficionados franceses la cultura de la tauromaquia, ¿no? Y aquí en Pamplona ya digo que no. Por ejemplo, es mucho más en Madrid, es mucho más de Madrid para abajo, en Andalucía, y hay mucho más actividad que la que pueda haber en Pamplona, ¿no? Digamos que no hace falta, no es necesaria. Sí es cierto que esta la cantidad de gente que viene en San Fermín, a Pamplona, cantidad de turistas sobre todo, que ahí aquí queda mucho dinero, queda mucho negocio y que eso enriquece de alguna forma a la propia ciudad y a la propia Navarra. ¿eh? No sé al final cuántos pueden venir, porque no hay datos exactos ni concretos, ¿no? Pero se habla a veces de 1 millón de visitantes al cabo de los Sanfermines, que van y que vienen, ¿no? Yo creo que son un poco demasiados. Pero sí os puedo decir que, por ejemplo, en Sanfermines, hay calculadas 350.000 personas, que pueden ser repetidas, obviamente son repetidas muchas veces, ¿no? Que asisten a algún espectáculo taurino, es decir, o al encierro, en la Plaza de Toros, que se llena para el encierro, aparte de toda la gente que hay en las calles, con el encierro. Luego, a media mañana, hay también festivales taurinos en la Plaza de Toros y demás. Hay concursos de recortadores, tauromaquia popular y luego los llenazos de la tarde. Se considera que hay unas 350.000 entradas que se venden cada día, aunque muchas de ellas sean repetidas. También está el apartado que también lleva una cantidad de gente importante y ahí hay mucha riqueza, yo diría que taurina, además de económica, en esa cantidad, que posiblemente sea más de 30 a 50.000 personas las que de alguna forma pisan la plaza de Pamplona durante los Sanfermines. Eso, más todo lo que tiene que ver con la hostelería, con todo lo que tiene que ver con los viajes y demás, pues es mucho dinero que no puedo decir, porque no está calculado,
no te puedo decir, pero es mucho dinero lo que queda para las arcas, digamos, de la autónoma, de Pamplona y demás, ¿no? Y eso también viene bien, ¿no? Y luego, por lo demás, a nivel cultural, bueno, a nivel cultural es curioso cómo ahora en España, hablo en general, ya no solamente de Pamplona, el año pasado se escribieron en España unos 150 libros, se editaron 150 libros de toros. Muchos, esos son muchos. Y además, ¿y por qué son tantos? Porque se leen. Hubo una temporada en que se decía, no, si los libros de toros, nada, si no se leen, no hace falta, nada, no. Pero se está leyendo y se está vendiendo mucho, cada vez más. ¿Mm? Entonces eso es importante y luego, claro, todo lo que viene, no vamos a hablar ahora de la influencia que tiene la tauromaquia en la cultura, en la literatura, en la pintura, en la música, en la arquitectura, en la gastronomía, en la fotografía. Es que es increíble. Entonces, pero bueno, eso lo asumimos que es así y ocurre aquí y ocurre en todas partes donde hay tauromaquia, ¿no? Y es una cosa que enriquece muchísimo la tauromaquia y la cultura se enriquece mucho con la tauromaquia. Y eso es muy importante y eso muchas veces no se quiere ver o se quiere ningunear, ¿no? O no se quiere considerar como tauromaquia. Porque como cultura, porque como es tauromaquia y hay sangre y hay heridas y hay muerte, eso no puede ser cultura, ¿no? Eso es un error tremendo, ¿no? Pero Y bueno, Antonio, también es importante que en esta, ahora sí que en esta feria al final del día es una semana, ¿no? Son los 7 días, vemos que se conjugan las distintas expresiones taurinas en estos días en Pamplona. ¿Cómo es que tú digas que se conjugan? Porque para mí si nos pudieras explicar, como pocas veces se puede ver que coexistan la tauromaquia popular con la tauromaquia de postín, ¿no? De unas horas vemos lo que es la tauromaquia popular, el toro en las calles, y unas horas después estamos en lo que es la tauromaquia de postín, la que una gente va a la plaza y la que, vamos a decir, es más conocida, ¿no? Pero tenemos esas dos expresiones en Pamplona. ¿Cómo coexisten? coexisten perfectamente, pero ha costado, porque en general las dos tauromaquias hasta hace no muchos años no coexistían. Es más, no se querían, porque, bueno, pues porque, bueno, no quiero tampoco decir cosas que a lo mejor puedan ofender, pero vamos, no, pero sin embargo, se han dado cuenta o nos hemos dado cuenta, y así lo defendemos al menos algunos, de que son absolutamente necesarias las dos y además que tienen que ir juntas, porque las dos se complementan y se Totalmente. ayudan, y más en estos tiempos tan difíciles, porque el origen y el final son los mismos. El origen es el toro, el animal de la raza de Lidia y el riesgo, y el final es el arte, bien sea el arte corriendo, recortando, poniendo anillas, o el arte en el ruedo de la plaza, pues a base del toreo clásico, ¿no? Lo que varía entre ellas es el tramo que va entre el origen y el final, que son diferentes. La selección, la cría, la consideración en cuanto a unas cosas y a otras, ¿no? Pero son la misma cosa. Es que tendría que haber una única tauromaquia, con dos facetas, no dos tauromaquias, dos facetas, dos matices, porque todo es tauromaquia y todo es importante y todo es necesario. Insisto, en estos tiempos tan duros y tan difíciles, como vayan por separados, están perdidas. Y como vayan una en contra de la otra, ni os cuento. Bueno, yo creo que ya hemos conseguido este hermanamiento. Se han dado cuenta además que si una desaparece, la otra también caerá arrastrada por la desaparición de la anterior. Y por tanto, si queremos que esto continúe, las dos tienen que ayudarse y tienen que complementarse. Esa simbiosis que hay en Pamplona es ideal. Ojalá hubiera en todos los ciudades y pueblos esto. Entonces, cuando ya no habría ningún tipo de problema de miedo a que esto desaparezca. Lo tengo clarísimo. Bueno, y ahora, pues el eje, vamos hablando del toro. Cada plaza tiene su afición, cada plaza tiene su público, pero vamos hablando del toro de Pamplona. Vamos entrando en materia. ¿Qué características son las que tiene este toro? ¿Qué se busca en un toro en Pamplona? ¿Qué es lo que uno puede encontrar siendo taurino o siendo
turista? Bueno, pues lo hemos dicho hace un rato, ¿no? Para empezar la presentación, ¿no? El toro de Pamplona es que es el toro de Pamplona, ¿eh? Es que es, ya he dicho, un toro grande, ¿eh? Aquí se busca, pues eso, lo que hay en las dehesas, que tenga más volumen, más peso, más pitones, eso es lo que más gusta. Bueno, no a todo el mundo, cuidado, ¿eh? Y sobre todo a los toreros y a los que acompañan a los toreros, muchas veces eso no les gusta, pero no les queda más remedio que aceptarlo. Porque si quieren venir a Pamplona, que por cierto, hay tiros para venir a Pamplona como torero, ¿eh? Todo el mundo quiere, y como ganadero ni os cuento, pero sin embargo, claro, hay una parte de la tauromaquia que ya la sabéis como yo, que no le gusta este tipo de cosas tan duras, ¿eh? Pero sin embargo, aquí tienen que pasar más o menos por el aro, o más bien más que menos, ¿no? Es cierto que también que dentro de lo que es la composición de las ferias, hay corridas siempre un poco más bonancibles que otras, ¿eh? Pero en principio, aquí en principio es una feria dura, 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 donde aquí la gente pues se juega la vida de verdad, ¿no? Son ganaderías muy ilustres, son las mejores ganaderías siempre, ganaderías muy experimentadas, con una gran tradición y una gran riqueza genética, porque yo siempre defiendo que la feria más dura para un toro de lidia es la de Pamplona, la de Pamplona. Y me voy a explicar por qué. Fijaos, cuando acaba ya la feria cuando acaba la feria de cada año, ya en julio, ya prácticamente ya los ganaderos saben los que van a volver. Aquí no hay mucho cambio además con los ganaderos. Aquí hay pocas, como se dice, hay pocas pruebas no, aquí se va a lo seguro porque no se puede fracasar aquí, no se puede. Y entonces ya de alguna forma ya los ganaderos empiezan ya a elegir junto con la Casa de Misericordia que todos van a venir al año siguiente. Ya se enlotan, ya se empiezan a llevar de manera individual con respecto al resto de animales de la ganadería, ¿no? Muy bien alimentados, muy bien cuidados, muy bien llevados, ¿eh? Luego hoy día también vienen muy entrenados, porque claro, para lo que es el encierre, lo que es la corrida. Y luego, claro, cuando llega el momento de los Sanfermines, pues claro, tienen que venir, hay que traerlos a Pamplona. Y se traen a Pamplona, por lo general, hasta a los famosos corrales del gas, como una semana antes, una semana o 10 días, que yo considero que es mucho tiempo. Pero bueno, porque aquí se exponen los toros, la gente baja a verlos, los ve, y bueno, eso también crea afición, ¿no? Y luego, la víspera de la corrida, se corre el encierrillo por la noche, por la tarde-noche, que se llevan desde los corrales del Gas hasta los corrales de Santo Domingo, donde está la salida del encierro. Eso ya es un mini encierro que es tranquilo, esas medio oscuras, ahí no hay corredores, únicamente están los pastores que achuchan, los mansos. Y luego al día siguiente, a las 8 de la mañana, los cohetes y la salida al encierro. La salida al encierro, pues es una distancia, es corta, son 850 metros, casi todo es en cuesta arriba, es exigente, es duro ese recorrido y claro, y los toros están en un ambiente complicado y duro para ellos. Los toros se estresan, no están acostumbrados a correr por una ciudad, por las calles y encima con tanta gente, hay griterío, hay tal, y luego ya llegan a la plaza y se descansan, luego se sortean, se enchiqueran y por la tarde al ruedo. El ruedo es, como digo, es una fiesta. A los toros el ruido les molesta bastante, como realmente a muchos animales, y aquello es una locura, ¿no? Entonces, todo esto y encima además luego tienen que hacer buenas lidias, tienen que tener fuerza, además tienen que tener clase y además tienen que permitir el triunfo del torero. Entonces, que me digan a mí qué feria hay en el mundo que sea más completa y más dura para un toro que esta. Aquí lo que se premia, luego hay, también pues, si quieres hablar un momento, aquí se premia la Casa de Misericordia, hay un jurado oficial de la Casa de Misericordia para premiar a la corrida, al toro más bravo, que es el premio Carriquiri. Carriquiri viene, ya sabéis de dónde viene, de eso también sabéis bastante los mexicanos, pues porque de Carriquiri o de la raza castanavarra fueron los primeros toros que fueron a México, como bien sabéis, ¿no?
hay el premio Carriquiri al toro más bravo de la feria y luego hay el premio a la premio Feria del Toro para la corrida más completa, ¿eh? Siempre y cuando se lidia en 5 toros. Pues esos premios son exigentes y son muy valiosos para los ganaderos, súper valiosos. Yo tengo el honor y la suerte de pertenecer a este jurado desde hace 44 años. ¿Mm? Soy el decano del mismo, ¿no? Y bueno, es un honor y bueno, y quien consigue esos premios, pues que vamos, es que es tremendo, ¿no? Para esos ganaderos, ¿no? Pues los ganaderos, vamos, muchísimos quisieran venir prácticamente todos a Pamplona, pero claro, no hay sitio para todos por muchas razones, ¿no? Has mencionado a lo largo de lo que ya llevamos de plática cómo se involucra la ciudad de Pamplona con su feria. Y que si bien es cierto, todo gira alrededor del toro, porque es la feria del toro, pero es una semana fundamental en todo lo que es, vamos a decir, la economía de la ciudad. Es una semana que deja una derrama económica muy importante y, y que nos gustaría nos contaras cómo se involucra la ciudadanía en la Feria del Toro. No, muchos de ellos a lo mejor no van a los toros o no participan en la parte taurina, pero sí se ve que toda la ciudad se vuelca en lo que es su feria por la importancia que tiene para Pamplona. Muy buena pregunta, sí. Bueno, como todas las preguntas que estáis haciendo, que son muy buenas todas, ¿no? Pero esta me llama fenomenal porque esto nos va a hacer hablar de San Fermín. Porque Pamplona, en los Sanfermines, tiene dos cosas fundamentales, dos núcleos, dos ejes. Uno que es San Fermín, santo, y otro que es el toro. ¿Mm? Y entonces hay una conjunción muy buena entre los dos. ¿Eh? Me diré, joder, qué cosa más curiosa. Bueno, porque sí, porque la gente valora tanto uno como el otro o el otro como el uno, ¿no? Y entonces eso hace que la gente de Pamplona, sobre todo, se involucre mucho con esos dos fenómenos. Y lo tiene muy claro, ¿no? Y por eso es una fiesta que es religiosa y pagana al mismo tiempo, como eran las antiguas. Ujú, claro. Bueno, las antiguas, de alguna forma, ¿no? Y entonces eso le da mucha fuerza, le da mucho más sentimiento, mucha más bondad y mucha más, no sé, eso, arte y mucho más, como digo, sentimiento, ¿no? Y entonces esa conjunción, y es curioso porque San Fermín no es el patrono de Pamplona, el patrono de Pamplona es San Saturnino, ¿eh? Ujú. Y también de Navarra, junto con San Francisco Javier, que son los dos patronos de San Saturnino y San Francisco Javier son copatronos de Navarra y de Pamplona. Bueno, de Pamplona los dos y de Navarra los dos. No, de Pamplona San Saturnino solo y de Navarra los dos, San Saturnino y San Francisco Javier. Y bueno, y de alguna forma, pues es que las fiestas patronales aquí en España y en México pasa parecido, están muy ligadas a lo que son las fiestas religiosas, ¿eh? Y en España, pues no se entiende en general lo que son las fiestas patronales sin que haya toros, sobre todo si son pueblos grandes y ciudades grandes, ¿no? Y si haya ferias, ¿no? Y van muy ligadas. Pero es que en Pamplona San Fermín con el toro están muy ligados, muy ligados, ¿eh? Y bueno, y eso hace que participe y se involucre toda la gente, se involucre mucho de una forma o de otra, o de las dos, pues la gente de Pamplona, que al final también los que vienen de fuera y que vienen muchas veces, que hay mucha gente que repite todos los años, pues también esa gente, pues también se ve inmersa en esa especie de masa, no sé, sentimental, ¿no? Que suponen esos dos fenómenos, ¿no? El santo y el toro, ¿no? Yo no sabía que San Fermín no era el patrón de Pamplona, ¿eh? Para mí ha sido como una revelación hasta ahora que te escuché. Entonces, bueno, qué Bueno, maravilla sí, que tengo que seguir aprendiendo y las cosas no son lo que parecen, ¿eh? Uno cree que sabe algo, medio entiende algo y no, no. Pues bueno, para bueno, mí, digo, perdona, Fernanda. no, no, Sí, no, dime. San Fermín posiblemente sea de Pamplona, posiblemente sea de Pamplona, porque San Fermín, si no me falla la memoria, nació en Pompaelo, que Pompaelo era el nombre de Pamplona en la época romana, porque la Pamplona fue romana como gran parte de España, y era hijo de un prócer de la ciudad,
y que cuando vino cuando vino San Saturnino a Pamplona en el siglo III después de Cristo, convirtió al cristianismo al que con el tiempo sería San Fermín. Lo convirtió al cristianismo y se lo llevó con él, se lo llevó a Toulouse, a Francia, y pues porque allí pues a instruirlo en lo que es y a hacerle que se empapara más de la propia religión que había adquirido como al ser bautizado, y luego San Fermín parece ser que subió al norte de Francia y ahí estuvo en varias ciudades y sobre todo en Amiens, que parece ser que es allí donde murió. Ese es el santo que de alguna forma, ya no recuerdo muy bien cómo, ha dado lugar a que se involucrara en las fiestas de Pamplona. Pero las fiestas de Pamplona no eran en julio, sí eran en julio, pero no eran el 7, eran al principio, sobre todo cuando hemos hablado de los encierros aquellos originales, ¿no? Eran sobre todo alrededor de Santiago, que es el 24 de julio, las fiestas de Pamplona. Luego, no sé por qué motivo, pasaron a ser en octubre, el 10 de octubre como... Pero claro, octubre en aquella época, y sobre todo en Pamplona, a menudo era frío y lluvioso. Y entonces de nuevo las trajeron a julio, pero ya no al 24, sino al 7. Y ahí le dieron el nombre del 7 de julio de San Fermín. Y de alguna forma el santo no vino aquí, pero sí que trajeron reliquias de Amiens a Pamplona. O sea, en fin, siento no dar la información correcta, pero juega un poco ahí en ese campo la historia, ¿no? Para que os hagáis una idea. O sea, pero sí, pero de alguna forma nació en Pamplona. Bueno, nos queda la tarea de profundizar en el tema para que Sí. Antes de hablar y opinar de Pamplona tengamos por lo menos este dato claro a todos a los que nos gusta el toro, ¿no? Bueno, para mí la cuestión o la pregunta que no podía faltar, el impacto de la tauromaquia y del culto al toro en Pamplona, más allá de los Sanfermines y de la Feria del Toro. Ya no estoy hablando de si se hacen tertulias o no, o si se reúnen, pero ¿qué tanto del culto al toro, qué tanto de efigies, qué tanto de tema universitario o no? Los Sanfermines son tema de estudio académico. ¿Desde dónde se puede percibir y apreciar este impacto de la tauromaquia y del culto al toro? Si vamos en otra época del año, pues. Pues también es otra pregunta muy buena. Y bueno, vamos a ver, es que aquí ya con la Iglesia hemos topado, ¿no? Y llegamos a la política, ¿no? Vamos a ver, Pamplona, Navarra, que es la comunidad autónoma, y Pamplona es la capital. Pues bueno, pues ahora está pasando momentos duros desde el punto de vista político, porque aquí tenemos tenemos una dicotomía, no es dicotomía, no sé lo que es exactamente, en que Navarra es vecina del País Vasco, lo que también se llama hoy día Euskadi, ¿no? Euskadi es otra comunidad autónoma, como bien sabéis, y luego después pues llegaríamos a Cantabria, en María Ángeles, a Santander, en el mapa, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora hay una cierta, hay un movimiento desde hace ya tiempo, ¿no? En que pues que el País Vasco de alguna forma, porque Navarra tiene una parte vasca importante, la parte norte de Navarra es vasca, la vasca de Navarra, ¿no? Y luego está que Muga con frontera con el País Vasco, ¿no? Entonces el País Vasco de alguna forma, pues no le importaría anexionarse pues dice que además dice que es lo normal, que son zonas vascas y tal, que tendrían que estar juntas, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que en Navarra muchos no quieren o no queremos esa anexión, queremos continuar siendo navarros de Navarra, tener en cuenta que Navarra tiene desde por concesión de los reyes católicos, tiene unos fueros que se mantienen y que nos hace ser la comunidad autónoma española la más autónoma de todas, porque tenemos unos fueros que nos hace, no digo que independientes, ¿no? Porque somos forales, tanto en cuanto tenemos fueros y derechos, y al mismo tiempo somos españoles, ¿no? Entonces ahí hay un problema político que es incómodo. Sí. Cuando además se da la circunstancia de que hoy día los antitaurinos generalmente es gente de izquierdas, radicales de izquierdas, y además animalistas, que también suelen andar cercanos a este mundo.
a este mundo. Y claro, ¿quién gobierna en el País Vasco? En el País Vasco gobiernan partidos separatistas de España. ¿Quién gobierna en Navarra? Pues en Navarra gobierna en el ayuntamiento hoy, el ayuntamiento es de Bildu, es de un movimiento separatista vasco, y la comunidad autónoma, aunque la preside una socialista, pues se apoya en los nacionalistas vascos. Entonces ahí tenemos, ya veis que tenemos ahí una melé, un mejunje, que pa' qué. Y entonces la verdad es que, bueno, pues eso mismo hace que no haya muchas ganas de estar defendiendo, hablando tal de tauromaquia, que a unos muchos no les gusta y a otros sí, pero entonces, bueno, bien, pero digamos que nos desquitamos en San Fermines. Y algunos, como por ejemplo nosotros, pues celebramos cada 2 años, no sé, celebramos unas jornadas en la Universidad Pública de Navarra, de la que he sido, bueno, soy profesor, aunque estoy ya jubilado, ¿no? Sobre, que le he comentado al principio María Ángeles, ¿no? Sobre ganado de lidia y tauromaquia, ¿no? Y cada 2 años hacemos estas jornadas, ¿no? Y nos toca, el año pasado celebramos el 25 aniversario de las mismas, ¿no? Y este año, en el mes de febrero, si Dios lo quiere, pues tendremos las 14 jornadas, ¿no? Pues son cada 2 años, ¿no? Y bueno, por ejemplo, este sería un ejemplo de que en invierno también se hacen cosas de toros, ¿no? Se pueden hacer, ¿no? Y durante ese fin de semana, pues de alguna forma, pues es un mini San Fermines, digamos, en el mes de febrero, ¿no? Bueno, pues, y eso es un poco lo que hay, no mucho más, lamentablemente. Ojalá tuviéramos más actividad y más. Pero bueno, pues es que no es fácil, porque no, porque al final la convivencia pues se trastoca un poco, ¿no? Bueno, pues Antonio, no nos queda más que darte las gracias. De verdad ha sido delicioso hacer este micro recorrido, esta panorámica a lo que es Pamplona y los Sanfermines, un poco desde fuera y desde esta imagen o desde esta percepción no tan cerrada a lo que pasa estrictamente en la plaza o un poquito alejados también o más allá del encierro. Creo que la feria del Toro en Pamplona, que tiene como marco todos estos festejos a San Fermín y como bien dices, es una fiesta religiosa y pagana, pero también es la apoteosis de la tauromaquia, donde se conjugan y conviven todas sus expresiones. Eh, una fiesta que escuchándote, Antonio, nos queda claro que es una sola, que a veces es despreciada o denostada por los taurinos, porque muchas veces tenemos esta idea limitante de que tauromaquia es lo que conocemos o a lo que estamos habituados, pero el solo hecho de abrirnos a una creencia expansiva, donde la tauromaquia sea mucho más que lo que conocemos, pues nos ofrece una panorámica de emoción también bastante más amplia, ¿no? Donde sepamos incluir y darnos el codo con la tauromaquia popular, con los festejos de recortadores, con los enanos toreros, con la lidia, o sea, toda la expresión, todo lo que hay en torno a la ganadería, lejos de dividirnos o lejos de diluir la importancia del toro, la dispararía, la haría mayor y entonces nos brindaría, como dices tú, ya no nada más en Pamplona, sino en el resto del mundo, hacer una especie de muralla china en torno a la tauromaquia, una muralla de defensa, porque todos los flancos están cubiertos. Muchas gracias, Antonio, por haber estado hoy aquí. Bueno, pues ha sido un placer. Me encanta poder contar esto. No sé si lo he contado bien o lo he contado regular, pero sí que he intentado transmitir la pasión que yo tengo por Pamplona y por la tauromaquia en general. Yo al final, visto lo que hay, pues me he convertido pues eso en un defensor de la fiesta de los toros. Y yo ya hace tiempo que me quité los miedos y complejos, ¿no? Por eso también, como decía aquel, no, pero yo hace poco hace un libro, no sé si lo conocéis. Sí, mira. Ah, exactamente. Y cuando lo hice, pues bastantes personas me decían, pero estás loco, pero no se te ocurrirá
publicar ese libro. Y digo, ¿por qué no? Pues que te estás metiendo con el movimiento animalista, ¿no? Estoy diciendo lo que creo que debo de decir. Yo creo que debo decir, y por eso yo no tengo ningún miedo a nadie, ¿no? Y bueno, y la verdad es que se salió y aquí estoy. No, nadie me ha, nadie me ha hecho nada raro, ¿no? Y me permite seguir viviendo, ¿no? Y bueno, yo creo que vosotras hacéis algo parecido a lo que estamos haciendo muchos, ¿no? Pasa que en el otro lado del charco, ¿no? Pero da igual, es que somos la misma cosa y estamos en el mismo barco, ¿no? Y yo veo que sois unas personas, unas chicas tremendamente luchadoras, muy buenas aficionadas, muy conocedoras, ¿eh? Y que además que son necesarias, estas personas como vosotros, ¿no? Como vosotras. Y sobre todo por lo que me contáis y lo que yo intuyo de México, ¿no? Que también he visto cosas muy buenas en México, he visto también cosas muy buenas, ¿no? Pero es una pena que haya otras cosas que efectivamente que dejen mucho que desear, ¿no? Y hoy día es muy importante porque para defender bien la tauromaquia tenemos que dar mucha autenticidad y mucho rigor y mucha seriedad y ponerle al toro en su sitio. Y cuanto más bravo sea ese toro, mejor, porque mejor se lo va a pasar en el ruedo, cuanto más bravo sea. ¿Eh? Porque al ser bravo, va a superar rápidamente el dolor, va a bloquear el dolor, que no es sufrimiento, porque sufrir el toro no sufre, como no sufren los animales. Sufrimos los humanos, no los animales. Nosotros tenemos dolor y sufrimiento, ellos únicamente tienen dolor y sufrimiento no tienen, porque no tienen trascendencia, digamos, anímica y demás, como para que, o condición, como tenemos los humanos, ¿no? Condición humana, ¿no? Y entonces, para que ese animal disfrute en el ruedo, porque yo entiendo, yo veo, y es que intuyo que hay animales que disfrutan, cuando se hacen bien las cosas y son bravos de verdad y se hacen bien las cosas, hay que ver cómo repiten, cómo parece que están como a gusto, ¿no? Y no sienten el dolor, porque ya lo han bloqueado, ¿eh? Ya sabéis de una manera, conocéis ya el sistema de bloqueo del dolor, no hace falta que ahora lo hablemos de ello, ¿no? Pero para eso hace falta que todo sea bravo. Y cuanto más bravo sea mejor, porque más rápido lo bloqueará y más a fondo lo bloqueará ese dolor. Y le permitirá luchar y salir con fuerza y con alegría y con felicidad al campo de batalla, digamos, entre comillas, ¿no? Y por eso es lo que hay que exigir, ¿no? Y hay que ayudar a los ganaderos, que son unas personas muy buenos muchas veces, grandes sufridores, y que pagan el pato. Que pagan el pato, ya entendéis, que pagan el pato Y entonces, bueno, si conseguimos eso, seriedad y un buen rigor en la cría del toro bravo y mucha determinación en la defensa, pues lo tenemos salvado, lo tenemos ganado, que es lo que está pasando en España. La verdad que está pasando eso, ¿eh? Pues sí, hay que hablar de la tauromaquia, normalizarla, porque yo creo que si estamos aquí, y los taurinos, somos quienes somos por nuestra afición a la tauromaquia y tenemos que estar Pues sí, orgullosos de ello. pues Pues sí. Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros, como dijo A Fer, vosotras, a a todos los que vosotras. nos, a todos los que nos están viendo, los invitamos a que, como digo, nos sigan en nuestras redes, se suscriban a nuestro canal y sobre todo, pues darle las gracias por estar siempre ahí viendo nuestros programas. Hasta la próxima.